Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de la Radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 18 de diciembre, día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Malaquías, profeta. Cada extranjero que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo, lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @Pontifex. También hoy, como cada luna, resuenan las palabras que pronunció el Santo Padre a la hora del Ángelus Dominical. San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo 3 actitudes: la alegría constante, la oración perseverante y la acción de gracias continua. Lo dijo el pontífice antes de rezar a la Madre de Dios. Tras el rezo mariano del Ángelus, el Papa se unió al llamamiento de los obispos nigerianos para la liberación de las religiosas secuestradas hace un mes. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez con los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. La actividad del Papa es noticia. Domingo Gaudete con el Papa Francisco. El Papa introdujo el rezo del Ángelus del tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría, haciendo resonar la invitación de la liturgia a percibir el Espíritu que nos prepara a vivir la Navidad del Señor, es decir, la alegría. San Paolo ci invita a preparare la venuta del Signore assumendo 3 atteggiamenti. Sentite bene, 3 atteggiamenti. San Pablo nos invita a preparar la venida del Señor asumiendo 3 actitudes: la alegría constante, la oración perseverante y la acción de gracias continua. Primo, la gioia costante. Secondo, preghiera perseverante. Terzo, il continuo rendimento di grazie. En la primera actitud, el apóstol exhorta a estar siempre alegres, aun cuando las cosas no marchan como quisiéramos, pero está esa alegría profunda que es la paz, señaló el Papa, recordando que las angustias, las dificultades y los sufrimientos atraviesan la vida de cada uno, y que muchas veces la realidad que nos rodea parece árida, como la del desierto en el que resonaba la voz de Juan Bautista, como recuerda el Evangelio de este domingo. Pero las palabras del Bautista nos revelan la certeza de nuestra alegría. Si tratta di Gesù, l'inviato del Padre, che viene, come sottolinea Isaia, a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Se trata de Jesús, el enviado por el Padre, que viene, como subraya Isaías, a dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor. Estas palabras que Jesús hace suyas en el discurso de la sinagoga de Nazaret aclaran que su misión en el mundo consiste en la liberación del pecado y de las esclavitudes personales y sociales que el pecado produce. Él ha venido a la tierra para volverle a dar a los hombres la dignidad de los hijos de Dios, que solo Él puede comunicar y dar la alegría por ello. Che esso produce. Egli è venuto sulla terra per ridare agli uomini la dignità e la libertà dei figli di Dio che solo Lui può comunicare. E
daré la gioia per questo. El que encuentra a Cristo no puede ser profeta de desventuras. Tras hacer hincapié en que la alegría que caracteriza la espera del Mesías se basa en la oración perseverante, el obispo de Roma reiteró que por medio de la oración podemos entrar en una relación estable con Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. La gioia del cristiano non si compra, non si può comprare. Viene dalla fede e dall'incontro con Gesù Cristo, ragione della nostra felicità. La alegría del cristiano no se compra, no se puede comprar. Mana de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra felicidad. Y cuanto más arraigados estamos en Cristo, cuanto más cerca de Jesús estamos, más encontramos serenidad interior aún en medio de las contradicciones cotidianas. Por ello, el cristiano, habiendo encontrado a Jesús, no puede ser profeta de desventuras, sino testigo y heraldo de alegría. Una alegría que hay que compartir con los demás, una alegría contagiosa que hace menos fatigoso el camino de la vida. Per questo il cristiano, avendo incontrato Gesù, non può essere un profeta di sventura, ma un testimone e un araldo di gioia, una gioia da condividere con gli altri, una gioia contagiosa che rende meno faticoso il cammino della vita. Dad gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. E il terzo atteggiamento indicato da Paolo è il continuo rendimento di grazie, cioè l'amore riconoscente nei confronti di Dio. Egli infatti è molto generoso con noi. La tercera actitud indicada por Pablo es la acción de gracias continua, es decir, el amor reconocido hacia Dios. Él, en efecto, es muy generoso con nosotros y nosotros estamos invitados a reconocer siempre sus beneficios, su amor misericordioso, su paciencia y bondad, viviendo así en un agradecimiento incesante. La sua pazienza e bontà, vivendo così in un incessante ringraziamento. La Madre de Dios nos acompañe para prepararnos a la Navidad. Gioia, preghiera e gratitudine sono tre atteggiamenti che ci preparano a vivere il Natale in modo autentico. Alegría, oración y gratitud son tres actitudes que nos preparan a vivir la Navidad de modo auténtico. Gioia, preghiera e gratitudine. Diciamo tutti insieme. Gioia, alegría, oración y gratitud. Digámoslo todos juntos. più forte. In questo ultimo tratto del tempo di Avvento, En este último tramo del tiempo de Adviento nos encomendamos a la maternal intercesión de la Virgen María. Ella es causa de nuestra alegría, no solo porque ha generado a Jesús, sino porque nos conduce siempre a ci Él. affidiamo alla materna intercessione della Vergine Maria. Lei è causa della nostra gioia, non solo perché ha generato Gesù, ma perché ci rimanda continuamente a Lui. Angelus Domini nunciavit Mariae. Al iniciar sus saludos tras el rezo a la Madre de Dios, el Papa Francisco se vio interrumpido por los fieles que alegremente le cantaron el cumpleaños feliz, a lo que el pontífice respondió con un conmovido "Gracias, muchas gracias". Grazie tante, grazie tante. Con sus primeras palabras, el Santo Padre se unió al llamamiento de los obispos de Nigeria y pidió por la liberación de las 6 hermanas del Corazón Eucarístico de Cristo secuestradas de su convento en Iwariaki. Expresó que reza por ellas y por todas las personas que están en esa dolorosa condición.
Prego con insistenza per loro e per tutte le altre persone che si trovano in questa dolorosa condizione. Rezo con insistencia por ellas y por todas las otras personas que se encuentran en esta dolorosa condición, que puedan, en ocasión de la Navidad, regresar finalmente a sus hogares. Preghiamo insieme per loro. Recemos por ellas. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore. Como es habitual, también dirigió su saludo a los peregrinos, familias, grupos parroquiales y asociaciones presentes en la plaza provenientes de Italia y de muchas partes del mundo, con un saludo especial para el grupo Lobitos de Portugal y el de peregrinos bolivianos, mencionando luego a los fieles de Salamanca y de Pernumia. E ora saluto con affetto i bambini venuti per la benedizione dei bambinelli. Asimismo, en este 17 de diciembre, en el tercer domingo de Adviento, domingo de la alegría, que este año coincide con el 81º cumpleaños del pontífice, como de tradición se congregaron miles de niños de los oratorios romanos para la bendición de los bambinelli, es decir, las estatuillas del niño Jesús que luego los pequeños llevarán a sus hogares para esperar el nacimiento de nuestro Salvador. Una tradición que inició en los años 90 y que este año lleva por lema "Hay un lugar para ti", para recordarnos que no estamos solos, que somos una comunidad que se prepara para acoger a Jesús en nuestras casas, en nuestros oratorios y en nuestros corazones. E ora saluto con affetto i bambini venuti per la benedizione dei Y bambinelli. ahora saludo con afecto a los niños que vinieron para la bendición de los bambinelli, organizada por el Centro Oratorios Romanos. Oratori Romani. Ma è bello, Pero es è bello che io posso leggere. bello que pueda leer desde aquí. L'oratorio è proprio El oratorio es precisamente para cada uno de nosotros. Siempre hay un lugar para ti, dice el cartel. Siempre hay un lugar para ti. Quando pregherete a casa davanti al presepe con i vostri familiari, lasciatevi attirare dalla tenerezza di Gesù bambino nato povero e fragile in mezzo a noi per darci il suo amore. Cuando rezarán en casa ante el pesebre con sus familiares, déjense atraer por la ternura del niño Dios, nacido pobre y frágil en medio de nosotros para darnos su amor. Esta es la verdadera Navidad. Si quitamos a Jesús, ¿qué queda de la Navidad? Una fiesta vacía. No quitar a Jesús de la Navidad. Jesús es el centro de la Navidad. Jesús es la verdadera Navidad. Capito? ¿Entendido? En las últimas palabras pronunciadas desde la ventana del Palacio Apostólico en el domingo Gaudete, el romano pontífice deseó a todos un buen camino hacia la Navidad de Non Jesús. dimenticatevi di pregare per me. Por favor, Buon no pranzo se y olviden de arrivederci. rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Jueguenla adelante siempre. En www.vaticannews.va encuentran el nuevo portal que se inauguró en versión beta el 16 de diciembre de 2017 a las 4:42 de la tarde, hora de Roma. El más universal de los juegos de equipo, convergencia, multimedialidad, dinamismo, red, la reforma de los medios de la Santa Sede entre presente y pasado, signo de una iglesia siempre en camino. Vatican News es el nuevo sistema de información de la Santa Sede. Una aventura que dio comienzo el 27 de junio de 2015 con el motu propio del Papa Francisco que ha instituido la Secretaría para la Comunicación,
el nuevo dicasterio de la Curia Romana. Hoy es 18 de diciembre. Nos estamos aproximando a la celebración de la Navidad. Deseo prepararme para vivir estas fiestas con todo el sentido que tienen, sin quedarme en el ruido, en la parte más superficial, sino ir al fondo de lo que de verdad importa. Ahora detengo un momento mi actividad cotidiana y me dispongo a escuchar el mensaje del Señor para este día, para este tiempo. Abro los oídos del corazón y acojo lo que me llega. La lectura de hoy es de la profecía de Jeremías. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá, vive el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, vive el Señor, que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. El profeta Jeremías nos presenta a un Dios que hace justicia y salva y libera. A la luz de esta palabra, y mientras me preparo para recibir el nacimiento de Jesús, me pregunto, ¿creo yo en un Dios liberador? ¿O a veces vivo como si fuera opresor, como si fuera un juez a quien hay que temer, que condena en
construye con la misericordia y el perdón, que devuelve su tierra a los expulsados de ella. Es una justicia que sana, que transforma el mundo. Dejo que resuene en mi interior ese anticipo: llegan días. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que suscitaré a David un vástago legítimo. Reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra justicia. Por eso, mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que no se dirá: vive el Señor, que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: vive el Señor, que sacó a la raza de Israel del país del norte y de los países a donde los expulsó, y los trajo para que habitaran en sus campos. Ven, que estoy cansada de esperar, que necesito caminar, pero me falta viento desde hace tiempo. Ven, que estoy hambrienta de tu pan y necesito tu humildad para seguir amando y estar callando. Ven, ven a los campos de alegría, infunde en nosotros tu fe, haznos seguir tus pasos sin altibajos. Ven, se ha levantado tempestad y necesito de tu paz. Márcanos tú el camino, yo iré contigo. Ven, que ya no puedo con mi cruz, que necesito de tu luz. Enciéndenos la llama que no se apaga. Ven y limpia el fango que hay en mí, renueva mi ansia de vivir, realiza el gran milagro y que yo vea claro. Ven, devuélvenos tu libertad, que todos vivan tu verdad, que caminemos juntos, que seamos uno. Ven, y si es preciso quédate, nos falta mucho por hacer, nos hacen falta ganas y aquí te sobran. Ven.
Gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José se hizo cargo de una paternidad que no era suya, sino que provenía del Padre, e hizo crecer al niño Jesús, llevándolo hasta la madurez del hombre. Lo recordó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la casa de Santa Marta el tercer lunes de diciembre. En medio de los problemas y de las angustias aprendamos de San José, que sabe cómo caminar en la oscuridad, cómo se escucha la voz de Dios, cómo se va adelante en silencio. Con estas palabras el Santo Padre comentó el Evangelio propuesto por la liturgia del día, de San Mateo, en el que se explica que Jesús nacerá de María, esposa de José, hijo de David. El Papa Bergoglio volvió a proponer las emociones de José cuando en María comenzaron a ser visibles los signos de la maternidad cuando regresó de la casa de Isabel. Francisco aludió a las dudas de este hombre, a su dolor y a su sufrimiento, mientras en torno a él comenzaban las murmuraciones. Y dijo que él no comprendió, si bien sabía que María era una mujer de Dios, razón por la cual había decidido dejarla en silencio sin acusarla públicamente, hasta que intervino el Señor mediante el ángel que se le apareció en sueños y que le explicó que el niño generado en ella provenía del Espíritu Santo. De este modo, prosiguió diciendo el Papa, José creyó y obedeció. Giuseppe lottava dentro. In quella lotta la voce di Dio, ma alzati, quell'alzati tante volte. All'inizio di una missione nella Bibbia, alzati, prende Maria, portala a casa tua, fatti carico della situazione, prende questa situazione in mano e vai avanti. José luchaba por dentro y en esa lucha la voz de Dios. Pero levántate, ese levántate que aparece tantas veces al inicio de una misión en la Biblia, levántate, toma a María, llévala a tu casa, hazte cargo de la situación, toma en tus manos esta situación y ve adelante. José no fue a consolarse con sus amigos, no fue al psiquiatra para que interpretara el sueño, no, creyó y fue adelante, tomó en sus manos la situación. Pero, ¿qué debía tomar José en sus manos? ¿Cuál era la situación? ¿De qué cosa José debía hacerse cargo? De dos cosas, de la paternidad y del misterio. ¿De quale cosa Giuseppe doveva farsi carico? Di due cose, della paternità e del mistero. El Papa Francisco señaló que por lo tanto José debió hacerse cargo de la paternidad, y esto ya se intuye en la genealogía de Jesús, en que se explica cómo se pensaba que fuese el hijo de José. Lui si è fatto carico di una paternità che non era sua, era dal padre, e ha portato avanti la paternità con quello che significa. Él se hizo cargo de una paternidad que no era suya, venía del Padre, y llevó adelante la paternidad con lo que significa no solo sostener a María y al niño, sino también hacer crecer al niño, enseñarle un oficio, llevarlo a la madurez de hombre. Hazte cargo de la paternidad que no es tuya, es de Dios. Y esto sin decir una palabra. En el Evangelio no hay ninguna palabra dicha por José, el hombre del silencio, de la obediencia silenciosa. L'uomo del silenzio, dell'obbedienza silenziosa. El pontífice dijo también de San José que fue un hombre que tomó en sus manos el misterio, tal como se explica en la primera lectura, el misterio de volver a conducir al pueblo de Dios, el misterio de la recreación, que como dice la liturgia, es más maravillosa que la creación. Giuseppe prende in mano questo mistero e aiuta col suo silenzio, col suo lavoro, fino al momento che Dio lo chiama a sé. José toma en sus manos este misterio y ayuda con su silencio, con su trabajo, hasta el momento en que Dios lo llama así. De este hombre que se hizo cargo de la paternidad y del misterio, se dice que era la sombra del Padre, la sombra de Dios Padre. Y si Jesús hombre aprendió a decir papá, padre, a su Padre, que conocía como Dios, lo aprendió de la vida, del testimonio de José,
el hombre que custodia, el hombre que hace crecer, el hombre que lleva adelante toda paternidad y todo misterio, pero que no toma nada para sí mismo. L'uomo che porta avanti ogni paternità e ogni mistero, ma non prende nulla per sé. El Papa Francisco concluyó su reflexión afirmando que este es el gran José, de quien Dios tenía necesidad para llevar adelante el misterio de la reconducción del pueblo hacia la nueva creación. María Fernanda Bernasconi, Ciudad del Vaticano. Abre tu tienda, Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego que llega el amor. Lunes de la tercera semana de Adviento, escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versos del 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, recordemos, en esta tercera semana hemos sido invitados a fortalecer nuestra alegría por la cercanía del Señor. El Señor ya está más cerca y entonces debe haber gozo, una espera gozosa, una espera alegre. Jesús, podemos decir, ya toca a nuestra puerta. No lo dejemos tocando. Abrámosle de par en par las puertas de nuestro corazón, ese pesebre de nuestro corazón, y todo será diferente. Y no solo diferente, sino mucho mejor en nuestra vida. Intensifiquemos, mis hermanos, nuestro caminar con alegría al encuentro del Señor, que ya llega. Hagamos este camino de la mano de María y de José. Pero como José, despertemos del sueño. Estemos ya convencidos de que todo en Jesús, en María y en José, todo es obra del Espíritu Santo. Desde la fe es como nosotros vivimos la presencia del Emmanuel, el Dios que nosotros. Nos viene de una virgen escogida por Dios. Todo en María es obra de Dios, todo en José es obra de Dios, y por eso Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Despertemos en nuestro caminar hacia la Navidad para meternos de lleno al proyecto de Dios. Que nosotros seamos más disponibles. Como José tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, pero que nosotros aceptemos. Todo es obra de Dios. Y si nosotros nos abrimos al actuar de Dios, todo será diferente en nuestras vidas. Esperemos al Señor con alegría, hagamos de nuestro corazón un verdadero pesebre, donde queremos que Jesús nazca, que Jesús sea el dueño, sea el Emmanuel con nosotros. Un abrazo, que Dios les bendiga y vayamos con alegría al encuentro del Señor, que ya está a la puerta. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. Entre los santos del 18 de diciembre vamos a destacar hoy a San Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento. Era natural de Sofa, en Palestina, y vivió en el siglo V a.C. Perteneció a la tribu de Zabulón y fue el último de los 12 profetas menores. Desarrolló su actividad entre los años 450 y 455 a.C., después del destierro de Babilonia. Anunció el gran día del Señor y su venida en el templo y la oblación
pura que siempre y en todo lugar se le ofrecería. Los padres de la Iglesia ven en las profecías de Malaquías el preanuncio del sacrificio de la misa y la llegada del precursor de Jesús. He aquí que yo envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Con el anuncio de este profeta, de quien sabemos por las Sagradas Escrituras, me despido de ti. Hasta el lunes. Nos vemos en Diócesis TV. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz, Francisco, hermano y padre. Chile espera con mucha esperanza la visita del Papa Francisco. Él viene en visita pastoral para animarnos y reforzar la fe en Jesucristo, en el Evangelio y también en la Iglesia. Lo dijo el padre Gonzalo Silva Merino, sacerdote jesuita, superior de la comunidad San Pedro Canicio en Roma. Dialogando ante los micrófonos de Vatican News, la nueva plataforma informativa de la Santa Sede, el jesuita chileno afirmó que el escenario que encontrará el Santo Padre en Chile ha cambiado desde la última visita de un pontífice a este país. Seguramente agregó, en 30 años la sociedad y la Iglesia chilena tienen un nuevo rostro y también nuevos desafíos, sobre todo en ámbito eclesial, donde es importante recuperar la credibilidad de la Iglesia en esta parte del continente. A pocos días de la visita del Papa Francisco, el 22º viaje apostólico, ¿qué nos puede decir después de la última visita de un Papa, de un pontífice a Chile? Han pasado 30 años desde que Juan Pablo II estuvo en Chile y ahora es Francisco quien visita el sur de América y poder encontrar una sociedad que seguramente ha cambiado, una iglesia que seguramente ha cambiado. ¿Cuál es el escenario que va a encontrar el Papa Francisco a su llegada a Chile? Han pasado 30 años desde que Juan Pablo II, Santo Padre, visitó Chile. Fue la primera visita de un Papa a nuestro país, esta es la segunda. El país y la iglesia con la cual se va a encontrar el Papa Francisco en Chile son radicalmente distintos, ¿no? En 30 años han pasado muchas cosas. Se va a encontrar con un país en lo social, en lo político, en lo económico, en lo eclesial, bastante diferente al país con que se encontró Juan Pablo II. Porque Juan Pablo II le tocó visitar nuestro país en medio de una dictadura donde los derechos de los ciudadanos estaban bastante limitados, en un país que vivía este drama político, ¿no? Político y social. Hoy día el país vive una democracia. En fin, es una realidad totalmente diversa. En lo económico también es un país que ha crecido. Todos los índices económicos han crecido. El gran problema en cuanto a lo económico-social del país es la gran brecha que existe entre la gente que tiene más, que son una minoría, que ganan muchísimo dinero, y un grupo grande, de clase media baja, que gana poco, ¿no? Algunas estadísticas que Chile es el país con mayor diferencia de ingresos en toda Latinoamérica, ¿no? Sí, es un país que se ha desarrollado bastante, hoy día no hay analfabetismo, en fin, esos son aspectos muy positivos, pero es una tarea pendiente hoy día el acortar la brecha entre los que más ganan y los que menos tienen. A nivel de la iglesia, el Papa se va a encontrar con una iglesia que está viviendo una situación no fácil. Durante el tiempo de la dictadura, la Iglesia tuvo un rol muy protagónico en defensa de los derechos humanos. El cardenal Raúl Silva Enríquez de esa época fundó primero un comité pro paz y luego una vicaría de la solidaridad, precisamente para defender los derechos de las personas que estaban siendo perseguidas en ese momento. Por lo tanto, el rol evangélico, misericordioso, protector de la Iglesia Católica en ese tiempo, cuando se produjo la visita de Juan Pablo II, era alta y había un reconocimiento altísimo. Era la institución más creíble del país en ese momento. Bueno, esos índices hoy día cayeron estrepitosamente, ¿no? Hoy día, en este momento, la Iglesia vive una crisis lamentable, motivada principalmente por
la cantidad de casos de sacerdotes, obispos o laicos que trabajan en nuestras obras de iglesia que se han visto comprometidos en casos de abusos sexuales a menores, ¿no? Eso ha sido, incluso algunos obispos en este momento están acusados o condenados por este hecho. Eso ha generado un golpe, eso ha sido un golpe muy grande para la iglesia chilena, un país relativamente chico, somos 15 millones, tenemos 15 millones de habitantes, ¿no? No es un país enorme. Entonces todo esto, una iglesia que ha sido tan protagonista en otros años, en este momento vive una crisis de confiabilidad. O sea, la gente ha perdido la confiabilidad en la jerarquía y también en la iglesia como tal. No significa que ha decaído la fe. Yo creo que la fe se mantiene intacta y es lo que queremos que el Papa Francisco nos ayude. Él viene en una visita pastoral, ¿no? Eso significa que nos quiere animar y reforzar la fe en Jesucristo, en el Evangelio y también en la Iglesia como factor de misericordia y de amor y de paz en nuestra sociedad. Por eso que creo que va a ser una visita un poco agitada, ¿no? El Papa yo creo que es muy valiente, tendrá que enfrentar un poco esta situación, pero lo principal es el anuncio del Evangelio de Jesucristo, que nosotros lo esperamos con un corazón bien abierto. Creo que la gente va a manifestarse, a salir a las calles, a saludar al Santo Padre, va a asistir a las misas, va a haber un fervor bastante importante en ese sentido. Así que eso tenemos una confianza muy grande, que a pesar de las dificultades con que se va a encontrar el Papa, va a ser un pueblo que lo va a acoger. Yo de eso estoy seguro. ¿Cómo se está preparando la iglesia? ¿Cómo se está preparando el pueblo? ¿Qué iniciativas están realizándose y se han puesto en marcha para poder recibir al Papa, para poder reforzar este aspecto de la credibilidad? Hay distintos niveles. Hay un nivel más alto, que ha sido la convocatoria a la gente a participar, a involucrarse en la venida del Papa. Se han hecho bastante publicidad a través de los medios de comunicación con la venida del Papa. Desgraciadamente al principio hubo un factor que no ayudó mucho y que las primeras invitaciones eran aportar el dinero para financiar la visita del Papa, y eso yo creo que no fue bueno al comienzo, pues la gente hubo bastante polémica por ese aspecto. Polémica por ese aspecto, entonces había que depositar en una cuenta y aparecía el monograma del banco donde tenía que depositar y eso cayó muy mal, y eso fue desgraciadamente utilizado por la gente que no está de acuerdo con la iglesia, en fin. Entonces partimos ahí con un pie mal, digamos. Yo creo que hoy día eso se ha tratado después con el transcurso de los meses de mostrar la cara verdaderamente importante que lo que significa la visita del pastor universal de la iglesia. Además es un papa que vivió un tiempo en Chile, que hizo parte de su formación, entonces me recuerdo que en una de las entrevistas que dio se acordaba mucho, le tocó el terremoto más grande en la historia de la humanidad en Chile, en 1960, grado 9, no sé cuánto. Y él se recordaba de ese hecho y cómo los jóvenes jesuitas salían a ayudar. Entonces, yo creo que eso es un elemento que genera mucha simpatía en la gente, ¿no? Hay otro nivel de preparación que se ha ido dando en la iglesia a partir de las diócesis y de los movimientos apostólicos. Yo he visto una gran cantidad de material que se ha ido sacando y que se ha ido distribuyendo en las parroquias y en los movimientos, ¿no? Se han organizado encuentros a nivel del mundo del pensamiento intelectual. Conozco dos universidades, la Universidad Católica y la Universidad Alberto Hurtado, además de la Universidad Raúl Silva Enrique, que son universidades católicas, que han organizado foros, convenios para dialogar sobre la venida del Papa y lo que significa este momento histórico que está viviendo la Iglesia, ¿no? con el actual Santo Padre, ¿no? Y después, a un nivel más de base, las parroquias, se ha distribuido un material, han hecho su propio material para reflexionar y reflexionando semana a semana sobre lo que implica la visita del Papa Francisco. En qué aspectos nos tiene que reforzar el Papa nuestra fe, en qué aspectos nos tiene que apoyar a nosotros a tener una fe más sólida en Jesucristo, ¿no? Eso principalmente. Los colegios también se han abierto. Por ejemplo, se está organizando en Santiago, ahí entiendo que son 6 o 7 centros de acogida que harán una vigilia de un par de días
para esperar la visita del Papa y esperar la misa grande que se va a celebrar en el Parque O'Higgins de la ciudad, ¿no? Y es una vigilia que está muy bien organizada, con presión musical, con oración común, con charlas o foros, ¿no? Con participación en grupos. Entonces hay una preparación que se está dando. Yo vi en esto que hay bastante actividad, ¿no? Lo que nos llena de esperanza. Entre las ciudades que visitará el Papa están Temuco, Iquique y Santiago, donde será, digamos, el centro. ¿Qué nos puede decir de esto y por qué la elección de estas 3 ciudades? ¿Qué cosa tiene de particular Iquique, Temuco y Santiago? A mí me parece que en la elección de estas ciudades, especialmente la Iquique en el norte y Temuco en el sur, pues Santiago es la capital, el Papa ha sido valiente en escoger estas 2 ciudades, ¿no? Porque en el norte creo que va a ser muy importante la visita del Papa. Es la ciudad que ha acogido un mayor número de migrantes, Iquique. Entonces es una ciudad que vive esta realidad con mucha fuerza. Es una ciudad relativamente pequeña, en el sentido que no es de las ciudades más grandes del país. Es una ciudad linda a la orilla del mar y se ha preparado también de una forma muy, muy grande para recibir al Santo Padre. Entonces ahí el desafío, bueno, es dialogar con la sociedad civil, con la iglesia, ver la manera de cómo poder también acoger a la cantidad de migrantes que llegan, pero al mismo tiempo cómo poder crecer también en la propia fe, siendo caritativo y abriendo el corazón para la gente que llega, ¿no? Creo que ese es el gran desafío de la visita del Papa a la ciudad de Iquique. Después el sur, Temuco, es la diócesis que uno la asocia así directamente. Cuando se piensa en Temuco, se piensa en el pueblo originario de los mapuches en el sur, ¿no? Es el lugar, Temuco y los alrededores, donde nació, donde vivió el pueblo mapuche, ¿no? Los araucanos que se llamaban, que les decían antes en la época de los españoles, hoy día es el pueblo mapuche. Muchos de ellos son cristianos y muchos también participantes de la iglesia. Entonces el Papa yo creo que tiene que decir una palabra también de integración, de cómo vivir respetando la propia cultura de la gente del lugar, cómo ayudar, animar también a los cristianos a poder compartir y dialogar de una forma pacífica, verdadera, real. Ha habido algunos puntos de violencia, de ciertas minorías que se manifiestan de forma violenta, pero la gran masa del pueblo mapuche es un pueblo pacífico, que quiere la paz, pero que al mismo tiempo está consciente de sus derechos, ¿no? Y ellos han luchado mucho tiempo para que sus derechos sean respetados, sobre todo en cuanto a la tierra. Ellos son poseedores de una tierra y en ese sentido han perdido muchos valores durante el transcurso de la historia del país. Y Santiago, que es la gran capital, bueno, ahí tendrá esos encuentros masivos, sobre todo la misa en el Parque O'Higgins, que va a ser la misa más importante de la visita. Y como tú decías, también el Papa va a visitar el santuario de San Alberto Hurtado. Padre Hurtado murió en 1951, por lo tanto está muy cerca de... Todavía hay mucha gente viva que lo conoció, que trabajó con él, que algunos de ellos conversaron su vocación, actuales sacerdotes, no solo jesuitas, también diocesanos. Entonces el Padre Hurtado es una figura importante en el país. El Papa visitará su santuario, rezará probablemente en la tumba. Se va a encontrar ahí también con mucha gente, muchos peregrinos que van permanentemente, están visitando el santuario. Entiendo que se encontrará también con sus hermanos, compañeros jesuitas, tendrá una reunión más privada con ellos, ahí mismo en el santuario. Yo quisiera, resumir que hay mucha esperanza en la venida del Papa a Chile, ¿no? Y esperamos que para nosotros, para todos los chilenos, verdaderamente sea un impacto espiritual profundo, ¿no? Que nos ayude a vivir una iglesia más comprometida también con los problemas de la gente y sobre todo que sepa dialogar, ¿no? Padre Gonzalo, finalmente para terminar, podríamos decir que esta elección temática, los temas de la migración, de la integración de los pueblos originarios, son temas que el Papa Francisco lo ha promovido desde el inicio de su pontificado, temas actuales que los está llevando adelante. ¿Qué gestos, qué palabras alentarán a la Iglesia en Chile para poder hacer
y sobre todo a la sociedad chilena para poder ser una sociedad y una iglesia inclusiva. Yo primero quisiera tocar otro tema que me parece que va a ser importante y que el Papa lo va a tocar, y es el de los jóvenes. Ahora que se avecina para el próximo año el sínodo de los jóvenes se han reunido, han estado participando como preparación al sínodo, ¿no? Con todo ese material que se ha enviado. Entonces yo me imagino que el Papa le va a hablar también directamente a los jóvenes para que su compromiso cristiano verdaderamente sea sentido en el país y que ellos se comprometan, ¿no?, con la lucha por el Evangelio y la justicia en nuestro país. Pero al mismo tiempo yo creo que el Papa va a animar a muchos jóvenes a que puedan también dedicar su vida en el sacerdocio, en la vida religiosa, hombres y mujeres, ¿no? En este momento el país está viviendo una baja de ingresos a los seminarios o a los noviciados, tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también el Papa va a animar a muchos jóvenes a que se comprometan, ¿no?, en la vida social, política, activa, o también en la vida religiosa o de consagración sacerdotal. A mí me parece que el signo más importante el Papa ya lo está dando, ¿no?, con todo lo que ha significado estos 4 años más o menos de pontificado. El Papa se ha comunicado a la sociedad, a la Iglesia y al mundo con signos que han sido muy elocuentes. Un signo de simplicidad, de apertura al diálogo, de la capacidad de encontrar la verdad en el otro, de tener un corazón misericordioso. Por eso en Chile va a visitar también un penal de mujeres femenino, ¿no?, donde están mujeres reclusas que han estado ahí y que se están preparando, que están haciendo toda una preparación espiritual para recibirlo, ¿no? Yo creo que esos signos de compasión y de misericordia el Papa los va a demostrar ahí. Le va a hablar a la gente directamente con esa sencillez que él suele demostrar cada vez que se encuentra con la gente. Eso principalmente, ya los signos ya los ha hecho y los seguirá haciendo durante la visita, ¿no?, generando sobre todo diálogo con el mundo y con la sociedad. Yo espero que en algún momento, supongo que irá a recibir quizás algunas personas de las otras iglesias cristianas o de otras religiones, porque eso ha sido una constante también en el Papa, en el pontificado, ¿no? Finalmente, sus saludos a la audiencia que seguramente nos van a seguir durante el viaje y ya lo están haciendo desde ahora en preparación a la visita del Santo Padre. Gracias por el trabajo que ustedes hacen de acercar no solo la voz del Papa, sino también el Evangelio a todo el mundo con las distintas secciones lingüísticas que tiene la radio. Y bueno, ahí nos van a ayudar durante la visita del Papa a Chile a ir a los que estamos aquí en Roma y en otras partes del mundo, a ir siguiendo esa visita que nos tiene bastante esperanzados a todos los creyentes católicos o no en nuestro país. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.